Ahora sí, primero que todo, ¿cierto? Buenos días, jóvenes. Espero se encuentren bien. Nosotros, ¿cierto? En la clase del día viernes de la semana pasada, estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con lo que era el álgebra, ¿ya? Comenzamos entonces, ¿cierto? Con lo que era el tema de la variable y de la expresión algebraica. Es decir, estábamos viendo el objetivo de conocer el concepto de variable y expresión algebraica y representar situaciones dadas en lenguaje algebraico. Vimos un problema, vimos, ¿cierto?, cómo transformar a variables cosas que faltaban, vimos cómo expresar, vimos lo que era, ¿cierto?, el lenguaje algebraico, vimos lo que era, ¿cierto?, una expresión algebraica, vimos, ¿cierto?, los elementos de una expresión y de un término algebraico, como lo eran el coeficiente numérico, el factor literal y el grado. Y quedamos específicamente aquí, ¿cierto? Viendo algunos ejemplos de expresiones algebraicas donde sacábamos, ¿cierto?, los términos, veíamos el factor literal, veíamos, ¿cierto?, el grado. Espérenme, déjenme ver. Ya. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. ¿Cómo, jóvenes, podríamos calcular el perímetro de esta expresión? Primero, tenemos, ¿cierto?, nosotros un rectángulo, ¿ya? Tenemos un rectángulo. En un rectángulo, si este lado mide W, ¿cuánto debiera medir el lado de abajo? ¿Aló? Si ese lado mide W, ¿cuánto debiera...? Correcto, Gabriela. Espérenme, déjenme ponerla por aquí al ladito porque por el chat también. Entonces, Gabriela me dice que si ese lado mide W, entonces el de abajo debe medir lo mismo. W centímetros. ¿Ya? Denme un segundito. Ya. Ahora, si este lado mide Z, ¿cuánto debiera medir el lado de al frente? Z. Z, correcto. Z centímetros. Lo mismo, ¿cierto? Veamos entonces. Para calcular el perímetro, ¿cómo se calculaba el perímetro de una expresión? Sumando todos sus lados. Ok. Entonces, el perímetro era la suma de todos los lados, es decir, W más Z más W más Z. Pregunta, ¿cuántas W aparecen? Dos. Ya, entonces, 2W. ¿Cuántas Z aparecen? Dos. Dos. Y ahí va un signo más. Esa es la expresión que estaría representando el perímetro, ¿ya? Ahora vamos con el tema del área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Correcto, Antonella, multiplicando. ¿Multiplicando qué cosa? ¿Qué hay que multiplicar para calcular el área? Multiplicar el largo por el ancho. Y como el signo por, cuando uno trabaja en álgebra, no se coloca, se asume que cuando hay dos letras juntitas es porque hay una multiplicación. Ahí tenemos la expresión del área, ¿cierto? El área de un rectángulo es multiplicar Profesor, largo por ancho. profesor, Dígame. que me acabo de dar cuenta que hay dos Fabianas Rivas. Una que tiene escrito sin mayúscula
Yo creo que lo tiene escrito con mayúscula. Déjeme ver al tiro entonces. ¿Quién es Fabiana Rivas? Yo, profe, la de la espérate. Sí, no, pero es que... Espéreme, déjeme ver. Es que hay dos Fabianas Rivas. Sí, pero yo soy la de la mayúscula. A usted la de la mayúscula. Ujú. Ya, entonces... Adiós, Fabiana Rivas con... Espéreme. Se me salió la de la mayúscula, ¿no? ¿Fabiana? Sí, Sí, vamos a profe. seguir la clase. Sí, ¿Ah? sí. Fue la otra, la Fabiana sin mayúscula. Espéreme. Tiene puesto un video. ¿Por qué? Ya, adiós, Fabiana Rivas con minúscula. Espero no haber eliminado a Fabiana, porque aquí... No, tampoco eliminó a la otra Fabiana. No, ¿y por qué no? Si es el tema. Fabiana está... Sí, profesor, sí Sí, está. profe. ¿Y por qué el otro no se sale entonces? Es como que lo pesca con minúscula y... Es raro. Siempre se cambia, se le pone mayúscula, después minúscula, pero es un problema de ella, no es que haya otra persona. Ya. Entonces, veamos este ejercicio. Ya lo vimos, ¿cierto? Vamos a corroborar. Perímetro. Ahí está, ¿cierto? Correcta la expresión. Área. Correcta la expresión. Ahora, veamos el tema, ¿cierto? Del perímetro. ¿Cuáles son las variables que están involucradas en el perímetro? Recuerden que las variables eran las letras. ¿Cuáles serían? La W y la Z. W Correcto. y Z. W y Z. ¿Ya? W y Z. ¿Cuáles serían los términos algebraicos del perímetro? Recuerden que esta es la expresión. ¿Cuáles serían los términos? S y S. ¿Ya? Por lo tanto, correcto, Antonella, el 2W y el 2Z. Y la expresión es todo juntito, o sea, el 2W más el 2Z. Y ahí tenemos la expresión, ¿ya? Profesor, Dígame. acabo de revisar en participante y no es que a Fabiana primero se le ponga con F mayúscula y después de F Sí, pero minúscula, no sino sé que por hay qué no dos la ponen, me da Fabianas. la impresión que es una sola Fabiana que se le cambia la mayúscula y la minúscula, pero no aparece dos veces. Después se sale y aparece, es como raro. ¿No? Pero mientras no esté molestando, me parece extraño que esté, pero... Profesor, se me hace que es un impostor el que está. No, me parece que hay un error solamente en el tema de cómo reconoce el programa Fabiana. ¿Ve Pero, aquí me aparece? profesor, No, Dígame. profe, si recién recién puso un la... video. Puso Sí, un video. ¿Puso un video? puso un video, Sí, pero no de podía un poner el judío audio. bailando. Ya, espérenme un poquito, a ver. No, pero ya como que se salió, pero está como en la sala de... O sea, no es como en la sala de espera, es como que se sale, pero puede volver a entrar. Pero el tema es que ingresa sin... Espérenme. Espérenme, chicos. Que aquí no me aparecen. Se fue. Sí se fue, ahora hizo una foguera. Ya, ahora sí. Una pregunta, ¿en el curso hay una Karina Tapia? ¿Ah? ¿En el curso hay una Karina Ángel Tapia? Es que Sí. alguien se metió con ese nombre. No, sí hay una Karina Ángel. Ya. Creo que ahí estamos bien, parece. Ya. Creo que ahí sí estamos bien. Cualquier cosa, chicos, me avisan porque lamentablemente, como estoy con la presentación, no los puedo ver, pero no me aparece nadie como distinto. Ya. Vamos entonces a continuar. Veamos acá
el problema de Carlos. Dice, Carlos guarda su ropa en un cajón, tiene 2 poleras, 4 camisas y 3 pantalones. ¿Ya? Entonces, Carlos, ¿cierto? Vamos a llamar X a las poleras, vamos a llamar Y a las camisas y Z a los pantalones. ¿Cuántas poleras tiene? ¿Cuántas poleras tiene? 2. Correcto. Entonces sería 2X. ¿Cuántas camisas tiene? 4. Sería 4Y. ¿Y cuántos pantalones tiene? 3. 3Z. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto ropa tiene en total, habría que colocar 2X más 4Y más 3Z, ¿cierto? Y ahí tendría la expresión que estaría representando a este problema. ¿Ya? Entonces tenemos variables, que sería 2X, 4Y y 3Z, y se sumaría, y ahí teníamos la expresión algebraica. Ya, jóvenes, les voy a dar un minutito para que calculen el perímetro de la siguiente figura. Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados. Un minuto a contar desde ahora. Ya, jóvenes, veamos entonces cómo quedó. Para calcular el perímetro, debemos, ¿cierto?, sumar todos los lados. Vamos a comenzar desde aquí. Por lo tanto, X más ese de ahí que sería X, más ese de ahí que sería X, más ese de ahí que sería Y, ¿ah? Más. Y más W más W. Correcto. ¿Ya? Ahora, una vez que tenga escrita la suma, tengo que ver cuántas X aparecen. 3X. Por lo tanto, 3X. ¿Cuántas Y aparecen? 1. ¿Y cuántas W aparecen? 2. Y entre ellos se coloca el signo más. Y ahí tendría la expresión para el perímetro. ¿Alguna consulta? No. Ya. Poner la I solita o poner una I es lo mismo, ¿ya? El 1, cuando es el 1, no es necesario escribirlo. Se asume que delante de la letra hay un 1. Por lo tanto, que esté o que no esté, da lo mismo. Por lo tanto, es correcto. ¿Ya? Tenemos ahí, ¿cierto? Y nuestra expresión que es correcta. Entonces, ¿qué habíamos aprendido entre la clase anterior y este repaso? A reconocer, identificar las variables, ¿cierto? Vimos cómo identificar las variables. Vimos lo que era un término algebraico. Vimos, ¿cierto?, que los términos algebraicos constaban de coeficiente numérico, el número que acompañaba la letra, factor literal, las letras con los exponentes incluidos, y el grado, que el grado en este caso es 1, porque es la suma de los exponentes del factor literal. Y también vimos lo que era una expresión algebraica, que es la unión de varios términos algebraicos que están relacionados por la suma o la resta. Ya, jóvenes, 2 minutos para calcular, ¿cierto?, los perímetros que están ahí. 2 minutos a contar desde ahora. Vamos entonces, jóvenes, a ver cómo les quedó, ¿cierto?, el perímetro de esta figura. Vamos con el primero. Primero, si este lado mide X, ¿cuánto mide el lado de abajito? X. ¿Y este? X, ¿cierto? El perímetro sería X más X más X más X. ¿Cuántas X tiene? 4. 4X milímetros, porque tiene unidad de medida. Ahí está el perímetro. Ya, ahora vamos con la segunda. Si este mide B, ¿cuánto mide? B, ¿cierto? Y si este mide A, ¿cuánto mide el de abajo?
A. Entonces B sería más B. A más B más A más B. ¿Cuántas A aparecen? 2. ¿Y cuántas B? 2. 2. Y ahí tendría la expresión. Vamos por el último, que sería A más A más A. ¿Cuántas A hay? 3. Serían 3A. Y ahí tendría la expresión. ¿Alguna consulta? Ok, estamos bien entonces. Ya jóvenes, vamos entonces, dice, representa mediante una expresión algebraica la medida del segmento AB. Vamos con el primero. ¿Cuánto medirá el segmento AB? Si esto mide X y esto mide 2, ¿cuánto será en total entonces? X más 2, ¿cierto? X más 2. ¿Cuánto será este de acá abajito? ¿Cuánto medirá eso? Sería Y más 5. ¿Cuántas Y aparecen? 2. 2. Y ahí tendría la expresión. Vamos con la letra C. ¿Cuánto mediría entonces el segmento AB aquí? 8 más. ¿Más qué? Bien, Antonella. 8 más Z. Bien, Antonella. ¿Cuánto mediría este? 2 más 4 más 7. 7i. Ya, el 2 y el 4 se pueden sumar. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. Más 7i. Y ahí tendría la expresión. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No. Ahora, quiero que pongan atención a lo que aparece ahí al lado. Según la cantidad de los términos algebraicos que tenga una expresión, esta se clasifica en. Dijimos que una expresión algebraica era un conjunto de términos, ¿ya? Entonces, si una expresión tiene un solo término, por ejemplo, 2x, 2xy, si hay un solo término, se va a llamar monomio. Si hay dos términos, por ejemplo, 2x más 3y cuadrado. Si hay dos términos, se va a llamar binomio. Si hay tres términos, x más 5 menos y cuadrado. Si hay tres términos, se va a llamar trinomio. Y si hay cuatro o más de cuatro, se va a llamar polinomio, o la palabra más correcta debiera ser multinomio. ¿Ya? Entonces, dependiendo la cantidad de términos que tenga una expresión, es el nombre que va a recibir. Monomio con un término, binomio con 2, trinomio con 3, polinomio o multinomio cuando tiene 4 o más de 4 términos. Ya. Aquí van a llenar, ¿cierto?, la tablita. Tienen que identificar, ¿cierto?, los términos algebraicos. Ya, es decir, ¿cuántos términos van a tener? ¿Ya? ¿Cuántos términos algebraicos hay? Por ejemplo, ¿cuántos términos algebraicos tiene la primera? Recuerden que la suma los separa. 1. ¿Cuántos términos? 2. 2 términos. Ahora,
Veamos cuáles son los coeficientes numéricos de cada término. ¿Cuál sería el coeficiente numérico del primer término? 5, ¿Y del segundo? 5, 5, El grado de la expresión. Recuerden que para calcular el grado de la expresión, ustedes tenían que calcular el grado de cada término. ¿Cómo se calculaba el grado de un término? Tenemos el término 5x cuadrado y el segundo término es 5y cuadrado. ¿Cuál es el grado de este término? El grado era la suma de los exponentes del factor literal. Por lo tanto, sería 2. ¿Cuánto suman los exponentes de las letras aquí? 4, 3, No, 3. Porque recuerden que el A está elevado a 1, imaginario. ¿Ya? ¿Cuál es más grande, el 2 o el 3? 3, 3, Entonces el grado es 3. ¿Cuántos términos tiene la expresión? Ahí estamos, lo pusimos. 2, ¿Cuántos términos? 2, Y si tenía 2 términos, se llamaba binomio. ¿Ya? Binomio. Vamos con el de abajo. ¿Cuántos términos hay ahí en esa expresión? 3, 3, Un segundito. Estoy borrando aquí abajito. Ya. 3 términos. Vamos a poner solamente el número 3 términos. ¿Ya? ¿Cuáles serían los coeficientes numéricos? Coeficiente del primer término. 7, Del segundo, con el signo incluido, no se olviden. menos 5, Menos 5. Y del tercero, 12, vamos a buscar el grado. Veamos los términos. 7ABC menos 5C cubo X elevado a 4 y el 12. Ahí están, ¿cierto? Los 3 términos. Veamos el grado de este. ¿Qué grado tiene el primero? 3, 3, sumando los exponentes. ¿Qué grado tiene el segundo? 7, 7. ¿Qué pasaba cuando no había letra? ¿Cuál era el grado de una expresión cuando no había letra? 1, 0. Muy bien. La señora que está respondiendo en el chat, ¿ya? Creo que Antonella. Ahora, ¿cuál es el mayor? ¿El 3, el 7 o el 0? 7, Entonces, 7 es el grado de la expresión. Cuando tenía 4 o más de 4 términos, ¿cómo se llamaba? Multinomio o polinomio. Ya. Veamos este otro. ¿Cuántos términos tiene la expresión? 2, 2 términos. ¿Cuál es el coeficiente numérico del primero de este? 0, No. Dije que había un número que no era necesario escribirlo. ¿Cuál? 1, 1. Es el número que acompaña la letra. Cuando no hay es porque es un 1. ¿Y del segundo? 5, Veamos los grados. Déjenme borrar esto para buscar los grados ahora de ese. Veamos los términos primero. Déjenme escribir los términos. Son el N y el 5M. Ya. ¿Cuál es el grado de ese? ¿Qué exponente tiene? ¿Qué exponente tiene la N? ¿Aló? ¿Se escucha? y ¿Qué exponente tiene la N? 1. Recuerden que la letra cuando no tiene escrito el exponente es un 1. ¿Qué exponente tiene esa letra? No, el exponente. 1, 1.
Por lo tanto, el grado también es 1. ¿Cuál es el mayor? 1. El grado es 1. Cuando tiene dos términos, ¿cómo se llamaba? El binomio. 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 Ya, binomio. Binomio viene de bi. ¿Qué significa bi? 2. Doble. 2. Oh, perdón. Ya. Vamos ahora por el de abajo. ¿Cuántos términos tendría esa expresión? Muy bien, 1, Uno. correcto. Un término. No hay suma, no hay resta que lo separe. Ya. Ahora, ¿cuál sería el coeficiente que hay ahí? ¿Qué número estaría delante de las letras? 1. Correcto. Ahora, el grado. Como es un solo término, ¿cuál sería el grado de eso? 3. 3. Porque es la suma de los exponentes. Sería 3. Muy bien. Cuando tiene un solo término, se llamaba monomio. ¿Ya? Vamos por el último. Perdón, aquí me equivoqué en una parte. ¿Eh? Este no era multinomio. Me equivoqué, vi el grado. ¿Cuántos términos tiene en el segundo? Disculpen. ¿Cuántos 3. términos tiene el segundo? 3. 3. Y cuando eran 3, se llamaba Binomio. trinomio. Ahí sí. Trinomio. Vamos por el último. ¿Cuántos términos tiene la última expresión? 4. Correcto. 4 términos. Ahora, ¿cuáles serían los coeficientes? Coeficiente del primero, de ese, ¿cuál es? 3. Coeficiente del segundo, 2. por el signo. Menos 2. Coeficiente de ese. 5. Y coeficiente del último, con el signo incluido. Menos 1. Menos 1. ¿Ya? Siempre cuando tenga el signo negativo, tómenlo con el signo. Con el signo positivo no es necesario colocarlo. Ahora, veamos el grado de la expresión. Para buscar el grado de la expresión, voy a escribir cada uno de los términos. Los términos serían el 3x, el menos 2, el 5abc y el menos iz. Ya. ¿Cuál es el grado de ese? ¿No? El grado es el exponente. No se olviden. ¿Cuál es el exponente de la x? 1. Muy bien, Antonella. ¿Hay letras en el segundo término? No. Entonces el grado es 0. ¿Cuál es el grado de ese? 4. No. ¿Por qué 4? Sumemos los exponentes. 3. 3. Hay que confundir el 5 con una S. No. ¿Y cuál es el grado de ese? 0. No. Hay 2 letras. ¿Cada letra qué exponente tiene? 2. Muy bien, Antonella. Cada letra tiene grado 1, ¿cierto? Exponente 1. 1 más 1, 2. Por lo tanto, 2 sería el grado ahí. ¿Cuál es el mayor? ¿El 1, el 0, el 3 o el 2? El 3. 3. Por lo tanto, grado 3. Cuando tiene 4 términos, ¿cómo se llamaba? Polinomio. Polinomio o multinomio. ¿Ya? Ahí está listo el cuadrito. Ya, jóvenes. Siguiendo ese ejemplo, tienen que escribir, ¿cierto?, las adiciones como multiplicación. Guíense por el ejemplo 1 y 2. Tienen exactamente 2 minutos antes de revisarlo.
Ya, jóvenes, vamos entonces con el ejercicio 3. ¿Cómo escribirían el ejercicio 3? ¿Qué iría aquí? 6 veces 5. Ya, muy bien. Sería 6 veces el 5. ¿Y cómo quedaría entonces la multiplicación? 6 por 6. 5. 6 por 5. Vamos con el 4. ¿Cómo quedaría? 4 veces 6. No, el 4. 6 veces 4. O No, sea, 6 veces A. Muy bien. 6 veces A. ¿Cómo quedaría entonces la multiplicación? 6 por A. 6 por A o 6A, que es lo mismo. Se asume que entre el número y la letra hay una multiplicación. ¿Ya? No así cuando uno escribe los números que hay que poner el signo por obligación. ¿Cómo quedaría el 5? 4 veces 6. 4 veces 6. ¿Cómo quedaría aquí la multiplicación? 4 por 6. Ya, vamos con el 6. ¿Cómo quedaría? 4 veces Z. 4 veces Z. ¿Cómo quedaría entonces? 4Z. ¿Ya? ¿Cómo quedaría el último? El 7. 3 veces 9. ¿Cómo quedaría la multiplicación? 3 por 9. ¿Cómo quedaría el último? 5 veces T. 5 veces T. ¿Cómo quedaría la multiplicación? 5. Ya. ¿Alguna consulta en eso? ¿Ya? 5T, correcto. ¿Ya? Aquí, jóvenes, no pongan el signo por con una X, porque como estamos trabajando con letras, el signo por desde ahora en adelante siempre va a ser un puntito. ¿Estamos de acuerdo? No una X, porque si no, se va a presentar para equivocarse. Ya, jóvenes, vamos entonces a identificar el coeficiente y el factor literal en estos términos. Vamos entonces con el primero. ¿Cuál sería el coeficiente numérico en el primero? Muy bien, Antonella, es el 3. ¿Ya? Coeficiente numérico. Coeficiente numérico, ¿cierto? Es el número grande que acompaña a las letras. ¿Y cuál sería el factor literal? El X, el Y y el Z. ¿Cuál sería el coeficiente numérico en el segundo? Menos 5. Menos 5. ¿Y el factor literal? El A elevado a 2. 2. ¿Cuál sería el coeficiente numérico en el tercero? 7. No. ¿Qué número hay aquí? Delante del M. Un 1, ¿cierto? Sería un séptimo. ¿Y el factor literal? Mn al cubo. ¿Cuál sería el coeficiente numérico acá? 0,4. 4. ¿Y el factor literal? P al cuadrado, Q al cubo. ¿Cuál sería el coeficiente numérico acá? El de arriba, ¿cuál sería el de arriba? 6. El de abajo, o sea, 6 quintos. ¿Y cuál sería el factor literal? X y cubo Z W. No hay ningún Michael acá, ¿cierto? Ninguno. No. Ya. Ahí tenemos nuestro ejercicio. El coeficiente numérico puede ser decimal, fracción. Por lo tanto, siempre va a ser el número grande que acompaña a las letras, no los exponentes, el número grande.
Y el factor literal son todas las letras con los exponentes incluidos. Ya, jóvenes, vamos a identificar cuántos términos tienen las siguientes expresiones. Solamente vamos a indicar el número de términos. ¿Cuántos términos tiene el primero? Así. 1, 2, 2. O sea, 2 términos. El segundo, ¿cuántos tiene el segundo? Gracias. También tiene 2 términos. Responden por el chat. El tercero, ¿cuánto tiene el tercero? 3. 3 términos. Muy bien. El cuarto. Muy bien por chat. 4. El 5. Muy bien. 1 término. El 6. No. ¿Cuántos hay aquí? 2. 2 términos. El 7. 4. 4. ¿Y el 8? 2. Muy bien. ¿Ya? Eso es lo que uno debe manejar, ¿cierto? El número de términos que tiene cada expresión. Para después identificar si es un monomio, un binomio, un trinomio, ¿cierto? Pero primero debo saber cuántos términos tiene. ¿Hay alguna consulta en esa parte? No. Ya. Vamos entonces con el último ejercicio de hoy día. Ya, vamos con el último ejercicio de hoy, que tiene que ver con esto. Dice el grado. No se olviden que el grado es la suma de los exponentes. Cuando una letra no tiene el exponente escrito, se asume que esa letra tiene exponente 1. Cada letra tiene sus propios exponentes. ¿Cuál sería el grado de ese? ¿Cuál es el grado de ese? Primero, ¿cuánto vale el exponente de A? 1. ¿Y el exponente de B? 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? 2. 2, Entonces el grado es 2. ¿Cuánto vale el exponente de A? 1. 1. No hay más letra, grado 1. ¿Cuál es el exponente de A? 1. No, 2, el 3. 2, Ah, verdad. ¿Y cuál es el exponente de B? 2. 2, ¿Y cuánto es 2 más 2? 4. 4. ¿Cuál es el exponente de P? 2. ¿Cuál es el exponente de Q? 3. ¿Cuál es el exponente de Z? 8. Sumemos, ¿cuánto da? 13. El grado es 13. ¿Cuánto es el exponente de C? 1. Grado 1. ¿Cuánto es el exponente de A? 2. ¿Cuál es el exponente de B? 4. La suma. 6. ¿Cuál es el exponente de A? 1. Grado 1. ¿Cuál es el exponente de A? 2. ¿Cuál es el exponente de B? 1. 2 más 1. 3, 3. ¿Cuál es el exponente de M? 12. ¿Cuál es el exponente de N? 1. 12 más 1. 13. ¿Cuál es el exponente de X? 11. ¿Cuál es el exponente de Y? 1. 11 más 1. 12. 12. Es decir, el grado simplemente es la suma de todos los exponentes del factor literal, o sea, la suma de los exponentes de todas las letras que aparezcan en el término. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Como estamos en la hora, vamos a quedar hasta ahí.
Materia tiene que estar en el cuaderno, ¿cierto? No se olviden. Vamos a continuar la próxima clase con este tema de álgebra. Quedamos hasta aquí hoy día. Denme un segundito. No se retiren, porque obviamente debemos tomar asistencia. ¿Ya? Debemos tomar asistencia. Denme un segundito. Vamos a activar, ¿cierto?, lo que es el chat. Y vamos a ver aquí. Déjenme bajar. Hoy día, jóvenes, estamos a 6/10. Ya. Antonella Alburquenque, si está. Sofía Alegría. Sí. Renato Alfaro. Presente. Karina Ángel. Presente. Esteban Araya. Esteban Araya. Esteban. Esteban Araya. Sí, está presente ahí. Presente. Sí, pero tiene que decir presente, porque si no, tuvo alguien infiltrados. Porque ahora, como están las cosas. Nicolás Arenas. Yo lo vi ingresar a Nicolás Arenas. Nicolás. Carolina Barraza. No está. Vicente Castillo. Vicente. Vicente no está. Benjamín Contreras. Presente. Luciano Fernández. Luciano. No está Luciano. Josefa Flores. Josefa. Ok, Josefa ya la vi. Alfonsina. No está. Natalia González. Presente. Renato Herrera. Presente. Francisco Moscoso. No está. Javiera Muñoz. Javiera Muñoz. No está. Tiare Muñoz. Presente. Benjamín Muñoz. Milovan Navarro. Presente. Catalina Olivares. Ok, Catalina ya la vi. Elisa Pizarro. No está. Benjamín Pizarro. Presente. Alonso Ramos. Alonso Ramos. ¿Está Alonso Ramos? ¿Lo ven por ahí? No. Benjamín Rifo. Presente. Fabiana Rivas. Presente. Gabriela Rodríguez. Presente. Lucas Salinas. Presente. Rocío San Francisco. Ok, Rocío. José Sánchez si está y Estefano Ticona igual. Ya, jóvenes, me despido hasta el día viernes. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.